damos la bienvenida a Fernando Vega, ex sacerdote, químico de profesión, periodista, activista, filósofo de la realidad. Fernando Vega acaba de publicar un nuevo artículo titulado Depredadores y carroñeros en medio de la pandemia. La minería, un punto ciego en la lucha contra la corrupción. Fernando, muy buenos días. ¿Qué situaciones son las que más le preocupan en el marco de la pandemia del estado de excepción recién renovado en Ecuador? ¿Aló? Sí, le preguntaba a Fernando que cuáles son las situaciones que más le preocupan en el marco de la pandemia de este estado de excepción recientemente renovado en Ecuador. Le escuchamos perfectamente. Adelante. Sí, Gustavo. Bueno, realmente el tema de la corrupción se puso al mismo nivel de preocupación que la propia pandemia, ¿no? Existen donde hay dinero, yo ahí en mi artículo señalo que donde hay dinero hay corrupción, donde se están haciendo negocios hay corrupción. Cualquier investigador sabe que en este momento, pues, donde se están reduciendo los presupuestos, donde no hay dinero, obviamente no habrá grandes negocios. Entonces, ¿dónde están los oportunistas? ¿Dónde está el tráfico de influencias? ¿Dónde está la venta del país? Es precisamente en aquellos sectores donde hay dinero y donde hay negocio. En este momento, por ejemplo, la salud requiere de una gran inversión urgente, emergente. Entonces, obviamente, es allí donde los vivos, los emprendedores, entre comillas, generados durante la época correísta, están a la caza y al acecho para llevarse, yo digo, las piltras, los despojos de este país que ya fue saqueado durante una década. Ahora, sin embargo, hay un sector del negocio, del gran negocio, que se lleva al país al mediodía, a ojos vistas de todos, y ese sector es la minería. Mientras que todo el mundo pone los ojos en los carroñeros que se llevan los despojos, sin embargo todavía hay algo de carne en este país, y esa carne se va a llevar la corrupción a través de la minería. Fíjese usted que casi nadie habla de ello. E incluso los que defienden minería argumentan en términos de la conveniencia e inconveniencia de la minería como modelo de desarrollo, de que la contaminación que va a producir, las afectaciones que van a producir. Pero desgraciadamente los proyectos avanzan. El gobierno de Moreno además presenta, no diría que tanto el gobierno, sino los mineros que gobiernan este país, porque Moreno creo que no gobierna realmente este país. Los mineros que gobiernan este país dicen que la minería, la mega minería, va a ser la salvación y la salida del COVID. Esto me parece terrible. Y mientras el pueblo está preocupado en otras cosas, nuestras autoridades silentes, no dicen nada, hacen declaraciones muy generales, pero, por ejemplo, en el Azuay, la minera encargada a la que se le ha concesionado Quimsacocha, ya está haciendo conferencias con gente de acá, en Quito tienen abogados que trabajan desde las propias instituciones de control del Estado. Los ministerios de minería, recursos naturales, son los lugares donde se está cocinando una entrega corrupta de nuestro país, de nuestros recursos, a las grandes transnacionales mineras. Cuando se inició esta situación hace ya más de 3 meses, se puso en vigencia el 16 de marzo un estado de excepción en Ecuador, salió al paso en sus primeras declaraciones en este marco ya María Paula Romo para señalar que se paralizaban
prácticamente todas las actividades y dijo, con excepción de sectores vitales para el país. Habló allí de la distribución de alimentos, distribución y producción, también de los fármacos, de la salud, y puso también allí la minería. ¿Qué le dijo a usted ese mensaje? Bueno, eso, ¿no? Que el gran proyecto saqueador del país de Correa, que después de llenarse la boca sobre los derechos de la naturaleza y el buen vivir, pues empezó este despojo minero, que él lo dijo: sacaremos hasta el último gramo de oro y hasta el último barril de petróleo. Y eso va adelante contra viento y marea, contra la opinión y los intereses de las comunidades y de los territorios, ¿no? Ya la concesionaria de Quimsacocha ha puesto en su página web las indicaciones de que las regaderas, las lagunas de lixiviación, etcétera, van a afectar al Cantón Cuenca, van a afectar a las fuentes de agua que pueden nutrir los ríos de Yanuncay y el Tarqui. Lo que tanto se temía y tanto se advirtió. Así es, y están ya en pos de adquirir los terrenos, de negociar con familias que tienen miles de hectáreas, que no sé cómo y cuándo se hicieron de esos terrenos en la zona de Quimsacocha. Están buscando ya tomar posesión y adquirir esos terrenos, y están pensando ya en las rutas de acceso. Parecería que están intentando ingresar por la zona de Tutupali Alto, ¿no es cierto?, por donde estarían pensando construir la vía de acceso a la zona y también la infraestructura para la energía eléctrica, ¿no? Fernando, esto de alguna manera nos quiere decir que estos procesos legales que este momento están vigentes respecto de los dos proyectos mineros aquí en la provincia de La Suay podrían fallar, o estaría ya abriéndose el camino para que estos fallen a favor de la explotación minera acá en la provincia de La Suay y en otros lugares. Bueno, así como me comentan que hay gente en Quito, en la Procuraduría, en los ministerios interesados en la minería, gente de Cuenca que está impulsando esto aquí en Cuenca. Nos preocupa el hecho de que también parece que el asesor jurídico del municipio es una pieza clave en el tema. Entonces no nos extrañaría que de espaldas al pueblo de pronto vayan a aparecer los permisos, las autorizaciones, etcétera, para que simplemente pues la intención de las mineras de apropiarse de los páramos de Cuenca y empezar la explotación minera se consolide y se realice en medio de la pandemia. Esto se hace mientras estamos confinados parcialmente, distraídos por otras cosas. Uh-huh. Así es. Incluso fíjese usted que a veces nuestra falta de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, hay toda una oposición de los compañeros de San Joaquín a considerar seriamente la posibilidad de un proyecto multipropósito que produciría agua para Cuenca, para riego, etcétera, y entre otras cosas energía eléctrica. Ellos están haciendo una posición radical a este proyecto, mientras que por las espaldas las mineras van a contaminar las aguas del río Yanuncay, van a contaminar las aguas del río Tarqui, ¿no? Y estamos peleando en frentes que deberían ser discutidos y conversados antes de presentar una oposición tan radical. En cambio, mientras protestamos contra cosas que sí pueden conversarse y discutirse, la implantación de la minería va por toda, mientras nosotros estamos chillando por otras cosas.
Fernando, ¿cómo quedaría si es que, de acuerdo a lo que usted nos manifiesta, habría ya un trabajo sobre el cual se estaría avanzando, inclusive desde la Municipalidad de Cuenca, estas declaratorias que hizo tanto el Consejo Cantonal, que entendemos están vigentes porque el Consejo Cantonal no se ha reunido para tocar el tema ni cambiar esta decisión de declarar a Cuenca como territorios libres de minería metálica, y a esta resolución se suma una de la Cámara Provincial también, es decir, hay dos, una tanto a nivel del Cantón Cuenca como de la provincia de La Suay, a nivel de toda la provincia. Bien, es que ahí está precisamente donde funciona la corrupción en el sistema de implementación minera. Las leyes, ya con la constitución que tenemos sería imposible hacer minería en los páramos, en las fuentes de agua, etcétera. Las leyes lo dicen, bastaría aplicar las leyes, pero para eso están los funcionarios, pues para eso están los funcionarios que se deben a las mineras, que están enquistados precisamente en los puntos claves del Estado central y también en los gobiernos locales, para facilitar y hacer lo que no se puede hacer según ley. Bien, hay algunas cosas que han pasado en estos días que dan cuenta y dan sustento a esta denuncia que vuelve a hacerlo Fernando Vega. Hace muy pocos días trascendió, esto creo que no se trató en absoluto en los medios de comunicación, con excepción de Ondas Azuayas y Antena 1, que dieron la información de que se había determinado un nuevo corredor para el transporte de productos mineros desde el oriente ecuatoriano hacia la costa ecuatoriana, hacia los puertos, y que se iban a utilizar las carreteras en la provincia de La Suay ante las protestas que se habían dado en la provincia de Morona y Zamora, en la cual la población impedía el transporte de estos productos a través de sus carreteras. Tuvieron que abrirse este corredor alternativo. Y acaba de llegarnos a través de Anita Abad este tuit emitido hace una hora por Fernando Villavicencio, que muestra imágenes en Buenos Aires. Dice: esto está ocurriendo en la zona minera de Buenos Aires. Según varias denuncias, es necesario un pronunciamiento oficial de Lenin. Para quienes no pueden vernos en las redes sociales, quienes están en las redes sociales sí lo pueden ver. De hecho, se muestra allí elementos militares, pues están con uniformes, realizando actividades. No nos atrevemos a interpretar de qué se trata, pero hay un alto número de militares allí. Y se pueden ver también unas carpas, material en fundas. No sabemos exactamente de qué se trata, pero en todo caso hay actividades mineras que, aprovechando esta etapa de pandemia, se están dando en Ecuador, y de hecho el apoyo del oficialismo ha sido expresado muy claramente en declaraciones de altos funcionarios del régimen. Sin perjuicio de que comente estas imágenes, se refiere al tema, Fernando, yo quisiera tratar también otro asunto, imágenes que también abundan en los medios de comunicación. Daniel Salcedo y su avioneta, Daniel Mendoza, un joven asambleísta, protagonizando, él en la cárcel, pero en su casa en Manabí, un incendio en una casa ostentosa y de muy mal gusto, dicho sea de paso. Los Bucaram, con esas otras escenas, y el grito de viva la patria de Abdalá Bucaram. Todas estas imágenes, que son apenas una fracción de todo lo que vemos, escuchamos y leemos en Ecuador en estos días, ¿qué nos dicen, Fernando, sobre el deber ser, sobre el estado de situación de los valores en el Ecuador, cuando en el día a día estamos viendo tanta codicia e impudicia? Bien, efectivamente, el gobierno ha trabajado para las mineras, incluso cuando ha hecho vías, porque si usted ve las vías en las que el gobierno ha intentado hacer o ha hecho, han sido precisamente para crear corredores, para sacar el material minero hacia los puertos, que acuérdese que se denominó a Puerto Bolívar como Puerto Cobre, ¿no? Entonces van a utilizar ya nuestras maltrechas carreteras y abandonadas carreteras para terminar de destruirlas con el paso de estos tractocamiones enormes con un tonelaje enorme que van
a pulverizar las carpetas asfálticas y las carpetas de cemento, ¿no? En cuanto a la mención de Buenos Aires, hay que decir que lo dijo el periodista Zurita, compañero y colega de Villavicencio. Toda la mediana, pequeña minería informal y artesanal está cooptada por el narcotráfico, está cooptada por las redes de crimen organizado. Es decir, la corrupción en minería empieza en los ministerios de energía y minas y concluye hasta en pequeños minadores artesanales a quienes se les arriendan espacios para que puedan hacer minería, y obviamente todo va a parar a manos de los testaferros, de quienes realmente usando sus influencias y presencia de altos cargos familiares, etcétera. Esa es una red de corrupción increíble y parece que no estaría pasando nada en este sector. Por lo que se refiere a lo que comentaba Gustavo, mire, antes y durante el correísmo, recordemos pues que el hijo de Bucarán vino a Cuenca a celebrar que había ganado su primer $1.000.000, ¿no? Existe una cultura de corrupción que viene desde muy atrás y precisamente esa gente dice, yo sé hacer plata sin trabajar. Entonces, la plata se hace mediante negociados donde hay dinero que se invierte y hay proveedores, entonces esta gente interviene. Fíjese usted que el señor Mendoza y este señor de la avioneta, el señor que se accidentó en la avioneta, son los emprendedores de Correa, son aquellos jóvenes, la nueva generación de la que Correa hablaba, la generación pujante, emprendedora, competidora. Bueno, pues en el Ecuador los derechos humanos incluso han sido manejados de forma clientelar, es decir, ¿quiénes han podido tener acceso a una mejor económica, un acceso a los derechos que la Constitución establece? Son aquellos que hacían negocios o doblegaban su cabeza frente al poder del correísmo. Y eso continúa ahora con Lenín Moreno. Si tú te alineas y te sometes al gobierno central, entonces serás un poquito mejor tratado, no es que te van a tratar bien, pero todo el mundo se somete a este estilo clientelar y de reparto de prebendas para el apoyo al gobierno de turno, ¿no? Entonces ese es un espacio para la corrupción, porque la gente no apoya al gobierno si no es a cambio de dinero, porque esta es la única forma de conseguir adeptos y que no existe la política. ¿Y qué decir sobre este aspecto del deber ser de los valores en Ecuador, de su estado de situación? Bueno, la crisis civilizatoria que vive el mundo es una crisis de valores. Y en países subdesarrollados, hay que decirlo, porque somos subdesarrollados, sobre todo políticamente, donde la población en general no tiene ninguna formación política, donde los políticos que ingresan a la lid política en partidos, en movimientos, etcétera, es gente que ya sabe para qué va. ¿Cuánto hay? Se pregunta el político para ingresar en la vida política. ¿Qué voy a sacar de aquí? Además estamos en crisis, entonces hay que aprovechar al máximo la crisis porque no sabemos qué va a pasar después. O sea, también los corruptos están angustiados por la pandemia porque tienen que enriquecerse ahora porque quizás sea la última oportunidad de su vida, ¿no? Entonces, la falta de valores, de la honestidad, de la verdad, de la justicia, sí, no existen. Hay otros valores que se han posicionado. Yo soy
yo soy, ahora se llama creatividad, soy competitivo, soy creativo, ¿no? Entonces dedico todas mis capacidades a hacer las cosas chuecas, ¿no? Para poder sacar ventaja de cualquier conocimiento, de cualquier relación, el tráfico de influencias, de las redes familiares y de conocimiento que están insertadas en los estamentos de los poderes centrales y de los poderes locales también, ¿no? Vemos esta tendencia a meter a todos los familiares posibles, amigos, conocidos en nuestro pequeño espacio de poder. ¿Por qué? Porque además el Estado se convirtió en el mayor dador de empleo, ¿no? Y entonces, claro, hay que vivir, hay que chupar de la teta del Estado. Y claro, mientras sigamos con esta cultura, entonces no tenemos salida, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones fraguadas en estas angustias del COVID tendrán que despertar y tendrán que luchar por implantar los verdaderos y auténticos valores que hoy día están en total abandono, ¿no? Parte de este desolador panorama, Fernando, es que estos delincuentes de cuello blanco, que sin ninguna duda causan mayores daños que la delincuencia común, ni siquiera son vistos con frecuencia como lo que son delincuentes, sino se los trata como asambleístas, empresarios, grandes señores. Mientras en los hogares hacemos cálculos sobre cómo alargar la duración de los ahorros que escasean ya para todos, nos apretamos el cinturón. ¿En dónde, en suma, se están haciendo negocios en Ecuador? Bueno, en este momento está en la salud, donde hay dinero del Estado, ¿no? En la salud, en la minería, me parece que son los dos lugares donde mayor dinero hay en este momento, el poco dinero que queda o el poco dinero que aspiraríamos a recibir, porque la minería no es que nos va a resolver el problema. Yo creo que hay voces y yo la apoyo, ellas que apuntan al agro, a la producción alimentaria, a la soberanía alimentaria, como el rubro donde habría que invertir, pero también habría que tener mucho cuidado para que también ahí no surjan los intermediarios, los testaferros, que se aprovechen de cualquier iniciativa política en la cual se pueda fortalecer aquellos lugares y aquellos espacios que son nuestro fuerte, ¿no? Y que son indispensables para que por lo menos tengamos que comer en este país. Lo demás vendrá poco a poco después, en la medida en que nos disciplinemos y recuperemos esos valores, ¿no? Eso lo que yo pienso, ¿no? Si no hay un despertar, si seguimos dormidos en medio del COVID, silenciados, desconectados, bueno, pues los depredadores y los carroñeros van a seguir despedazándonos. En dos ocasiones, en declaraciones públicas, Fernando, le hemos escuchado a usted señalar de que si llega a ser afectado por la COVID-19, en su testamento, no sé si mental o escrito, tiene la determinación de no dejarse entubar o no dejarse intubar, como dicen los médicos. ¿A qué viene esa decisión? Bueno, yo creo, mire, que cuando uno llega a cierta edad, decían los santos padres de la Iglesia que hay que anticipar la muerte, ¿no? Sí, la muerte es una realidad que tarde o temprano, a los que ya tenemos una edad por encima de los 70, tenemos ya ya fecha de caducidad, ¿no? No tenemos toda la vida por delante, y yo creo que hay que afrontar la muerte con serenidad y con dignidad, ¿no? Fíjese usted que además los pobres ya le perdieron el miedo a la muerte, ¿no? Salen a trabajar y salen a buscar trabajo y dicen, prefiero morirme de COVID que morirme de hambre, ¿no? Entonces yo creo que una muerte digna, ¿no es cierto? Si ya toca, ¿no? Es decir, habrá que hacer por todos los medios dignos y humanos poder salir de la enfermedad, pero
no soy partidario de forzar la sobrevivencia a través de un excesivo uso de la tecnología, que más bien nos puede colocar en los últimos momentos de nuestra vida en una situación de indignidad, ¿no? Pero hay que seguir trabajando hasta el último minuto, sobre todo en defender el futuro y la mentalidad de las generaciones actuales y las generaciones por venir. Así es, y en esto estamos. Fíjese que en estos días hemos estado con el grupo del foro de los 200 años. Hemos hecho llegar a las autoridades unos documentos sobre el tema de la contratación también del corredor Cumbe-Biblián. Lo tendremos que pagar los ecuatorianos, los azuayos, a través de un peaje, y me parece que también nuestras autoridades tienen que estar atentas a la implementación de este proyecto, que va a ser vía asociación público-privada, ¿no? Y en la cual pues habrá que vigilar que las condiciones en las que se haga esa contratación, y que ojalá se haga lo más pronto posible, para que se den en condiciones favorables y justas y sanas para la población azuaya, que tendrá que pagar estas obras a través del peaje. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido en esta mañana, Fernando Vega, ex sacerdote, químico de profesión, periodista y activista.